What a day. You ever see such a glorious day? Era uno de esos domingos de mediados de verano en que todo el mundo repite, anoche bebí demasiado. Así empieza el cuento de Chiver. Cuando uno lee El nadador, lo primero que se imagina es o una competencia, o una competición de agua abierta, o qué sé yo, pero no se imagina lo insólito de este argumento en este caso. Eh, Básicamente un hombre, mediana edad, en buen estado físico, que está en una especie de quinta, en una especie de casa de campo con pileta de unos vecinos, de unos amigos, y se encuentra a 12 kilómetros de su casa, a 12 o 13 kilómetros de su casa. En un momento se queda mirando el horizonte y se le ocurre la idea de volver nadando a su casa. Pero no nadando en el sentido de agarrar por un río que corre por el costado, que fue lo primero que yo pensé. No, capaz que hay un río y se va a volver nadando. Sino que lo que él piensa es ir atravesando las quintas de sus vecinos, entrando, invadiendo propiedad privada, nadando la pileta de cada vecino y así atravesando las medianeras, pasando de vecino a vecino, atravesar esa pileta hasta llegar a su casa. I could do it. I could really do it. Do what, Nettie? Well, now what the Grahams is a string of pools that curves clear across the county to our house. Pero la historia se va poniendo turbia en el sentido de que la historia o la forma en que se presenta este narrador, que con una confianza absoluta en sí mismo, como conocido a todos los vecinos, rico, de esa forma, eso se va presentando discrepancias con la visión que tienen los vecinos de él. Como que lo empiezan a tratar de formas distintas, que empiezan a darle una idea al lector de que la cosa no es como se nos muestra a través de la primera persona, que puede ser engañoso. Obviamente, una de las primeras cosas que uno piensa es por qué el tipo no se vuelve tranquilo, se vuelve en auto a su casa y elige irse de esa forma. Pero el narrador, Chiver en este caso, nos dando pistas. Una de las cosas que dice al principio es que, por ejemplo acá, dice, no era ni estúpido ni partidario de las bromas pesadas, pero tenía una clara tendencia a la originalidad y se consideraba a sí mismo, de manera vaga y sin darle apenas importancia, una figura legendaria. Esto como una pista de por qué alguien podría llegar a ser una excentricidad de ese tipo, por qué alguien podría llegar a tener esa idea. Entonces, em, bueno, a su vez, una de las discrepancias, porque acá también, al ser un texto corto, una de las cosas que vi es que Chiver en un principio escribió este cuento en formato de novela, que tenía unas 150 páginas, y que al final la terminó achicando a las 15 o 17 páginas que terminaron siendo. Y por eso me parece que cada, cada línea, cada parte o cada detalle eh, es importante. Una de las cosas que él dice al principio es que le dice a su esposa Lucinda que va a volver nadando. Cosa que en la película, porque hubo una película un tiempito después, por eso se hizo tan conocido también este cuento y esta historia, en la película no aparece la esposa. Entonces uno ya empieza a dudar si uno leyó primero el texto y después vio la película, uno ya empieza a dudar de la cordura de este protagonista. Otra de las cosas que uno piensa es esta cuestión de voy a volver nadando, dice él, y a su vez le voy a llamar a este cauce, a este río, le voy a llamar al río Lucinda. Pero a su vez uno sabe que un conjunto de piletas discontinuas no son un río, son justamente eso. Entonces, como esto es una especie de historia de cómo funciona la mente de una persona, los hechos que uno empieza a descubrir de a poco. Al principio va todo bien, sigue su camino, va charlando con los vecinos, la confianza de él está intacta, hasta que más o menos a mitad del camino se empieza a encontrar con estas discrepancias de las que hablábamos. Una de las primeras es un árbol al que se le cayeron las hojas, y que él lo primero que piensa es que el árbol está enfermo. Dice, acá en esta parte, como estaban a mediados de verano, Ned supuso que el árbol se hallaba enfermo, pero sintió una extraña tristeza ante ese signo del otoño. Entonces, claro, uno piensa, hay ciertas cosas de las que uno está seguro o completamente seguro y que ni siquiera se las cuestiona, como por ejemplo el orden de los meses, el orden de las estaciones. Acá, por ejemplo, que estamos en primavera, uno ni siquiera se le cruza la idea de que podríamos llegar a estar en otoño, una convención que ya todos aceptamos y que no hay razón para cuestionar tampoco. Pero en este caso, como una certeza tan firme, que ocurre de manera tan homogénea, que siempre se repite de la misma forma, entonces uno ni se lo pregunta. Por eso es que este personaje, Ned, directamente piensa que el árbol está enfermo y porque sería absurdo pensar que en realidad estaban en otoño. Él simplemente dice, bueno, este árbol está enfermo, por eso no tiene hojas.
a su vez hace frío y también dice que raro, qué rareza que haga frío en esta época del año. Pero sin embargo, no deja de pensar que estaban en verano. En un momento se encuentra con una pileta vacía. Y creo que esto es bastante importante en la historia porque uno ya empieza a pensar en la idea de que hay una laguna en su memoria. Y, por ejemplo, él lo describe así. Dice que cuando se encontró con la pileta vacía, dice, esta ruptura en la continuidad de su río imaginario le produjo una absurda decepción, y se sintió como un explorador que busca las fuentes de un torrente y encuentra un cauce seco. Después dice que bueno, que esos vecinos, ¿cuándo fue la última vez que los vio? Se pregunta. O dice que siempre los invitaban a ellos y que nunca iban a las fiestas que hacían. Y en un momento dice, ¿cuándo? Habría que decir, más exactamente. Lucinda y él se habían disculpado por última vez al recibir una invitación suya para cenar. No daba la impresión de que hubiese transcurrido más de una semana. Y acá dice una pregunta que me parece fundamental para entender el texto, que dice, ¿le fallaba la memoria o la tenía tan disciplinada contra los sucesos desagradables que llegaba a falsear la realidad? Entonces, uno se queda pensando en eso, justamente, que tiene que ver también con lo del árbol, explicar, dar una explicación que tenga que ver con lo que él ya pensaba acerca del árbol enfermo, supongamos. O dar una explicación distinta, como la del hecho de que estuviesen en otra estación, cosa que en realidad suena bastante razonable hasta este momento, porque es más difícil dudar de, de en qué estación estamos que dudar de un testimonio de un vecino o de un amigo. Hasta acá todo va bien, pero en un momento Ned tiene que cruzar la ruta. Y uno ya se lo imagina, él ya había sentido un poco de frío, tenía solamente el short de baño. em, Hasta el momento se podría decir que él iba cómodo en su camino, porque iba cruzando por las casas de los vecinos, se lo tenía que encontrar, charlar un rato y seguir, tomar algo y seguir su camino. Pero acá ya se encontraba con la vía pública, tenía que cruzar la ruta, tenía que enfrentarse psicológicamente a otra cosa, cosa para la que él no estaba preparado, como nos dice acá. Dice, Ned sabía desde el principio que aquello era parte de su recorrido, que figuraba en sus mapas, pero al enfrentarse con las largas filas de coches que culebreaban bajo la luz del verano, descubrió que no estaba preparado psicológicamente. Y un ratito después dice, podría haberse vuelto atrás. No había firmado nada, no había prometido nada, no se había apostado a nada, ni siquiera consigo mismo. ¿Por qué? Creyendo como creía que toda humana testarudez era susceptible de ceder ante el sentido común, se sabía incapaz de volver atrás. ¿Por qué estaba tan decidido a terminar el recorrido, a una costa de poner en peligro su vida? ¿En qué momento aquella travesura, aquella broma, aquella payasada se habían convertido en algo muy serio? Y después nos dice, no estaba en condiciones de volver atrás, ni siquiera recordaba con claridad las verdes aguas de la piscina de los Westerhazy, que es donde él arrancaba su recorrido. Y después termina diciendo, en una hora aproximadamente, Ned había cubierto una distancia que hacía imposible el regreso. Es absurdo, por supuesto, pero a la vez uno piensa, ¿qué es lo que pasó en el medio? Por qué a ella le parece eh, que tiene que terminar el recorrido, por más que no esté obligado, por más que no haya firmado nada, como dice él? Y en esta parte de la historia yo pensaba en varias cosas. Por un lado, en cómo cuando hay ciertas condiciones materiales que están dispuestas para que uno termine algo, la cosa parece menos absurda, entre comillas. Supongamos en una carrera de calle, de esas que se organizan de atletismo, uno tiene ciertas cosas, hay un comentarista, hay un arco, hay gente dando agua, hay señalizaciones, hay otros corredores que van al lado de uno, adelante de uno, atrás de uno. Entonces uno de cierta forma ni siquiera se plantea que no va a terminar la carrera. O en casos muy particulares no se termina, pero en la mayoría de los casos no es algo que se plantee. En cambio, en este caso, justamente el de Ned, es una visión particular, es una especie de carrera particular que se inventó en su cabeza. Él se inventó que nadie más va a creer solamente está viendo. Y por eso le parece a su vez tan absurdo la idea de sentir que no hay retorno. Pero sin embargo, es algo que él siente profundamente. Y también pensaba en esto de cómo, no sé de dónde leí la reflexión esta de que los suicidas ya toman la decisión mucho antes de llevar, llevar a los hechos, de llevar a lo material, de cometer suicidio, digamos. Cometer no, porque no, yo personalmente no pienso que sea un delito. Em, pero, pero sí creo en esta idea de que la decisión se toma antes. Y en este caso lo mismo. El personaje ya decidió terminar este camino de la misma forma y también pensaba en Edipo en el momento en que estaba hablando
con, no me acuerdo si es con un trabajador de la tierra, con un agricultor o con quién, que es el que sabía, el que tenía la información y que Edipo simplemente tenía que corroborarlo. Él ya lo sospechaba. Pero él en un momento le dice, debo saber, porque el otro le dice que no le convenía saber. Y Edipo dice, no, yo debo saber, no es una cuestión de decisión, no tengo decisión acá, debo saberlo. Em, entonces, acá yo pienso un poco lo mismo, ya es un camino de no retorno, ya el deseo de este personaje de saber, ya a mí por lo menos cuando lo leía me daba esa idea, de que ya había decidido llegar hasta el final, por más que se encuentre lo peor. Siguiendo con el recorrido de nuestro personaje, después vemos que en un momento tiene que entrar a una pileta pública, cosa que él probablemente nunca había hecho. em, y después se encuentra con un vecino que le dice, explícitamente le dice, sentimos mucho que te hayan ido mal las cosas, Neddy. Y él dice, ¿lo mal que me han ido las cosas? No sé de qué me está usted hablando. Entonces dice, no, hemos oído que has vendido la casa y que tus pobres hijas, puntos. Y él dice, no recuerdo haber vendido la casa. En cuanto a las chicas, no les ha pasado nada que yo sepa. Y ahí de nuevo volvemos a la idea de la pileta vacía, el blanco, esta laguna. ¿Qué habrá pasado ahí? Porque algo que él dice al principio también, que piensa que las hijas lo están esperando cuando él tenía en la casa. Se despide de la mujer. em, pero no sabemos qué pasa en el medio. Después aparece otra de estas discrepancias, que es que él se revisa el short de baño y se encuentra con que le queda grande. Entonces dice, aquella travesía era demasiado para sus fuerzas. Pero ¿cómo podría haberlo previsto mientras se deslizaba aquella mañana por el pasamanos de la escalera o cuando estaba sentado al sol en la casa de los Westerhazy? Lo mismo acá, yo por otros textos que leí también de Cheever, me encuentro con este tipo de detalles. La idea de que como en un momento la atmósfera, entre comillas, las sensaciones que tiene un personaje del mundo, que acá en este caso es que tenía una copa de ginebra, que se sentía vital, que estaba soleado, que los amigos estaban riendo, ¿cómo él podría haber previsto que en un par de horas se iba a encontrar en esta situación? No lo podía prever, no lo podía llegar a imaginar. Que también está relacionado con esto de que él no estaba preparado psicológicamente. Está esta idea constantemente. Y yo había visto que comparaban esta historia, claro, decían que era una alegoría del fracaso, o del fracaso del sueño americano, que por ahí uno piensa, y sí, no solo en Norteamérica, sino en la historia y en cualquier momento hay grandes fabricadores de sueños, por así decirlo, que como la idea prefabricada de una vida feliz. En el caso del sueño americano, esta cuestión que tiene que ver con el materialismo, con pisar cabezas, con avanzar en trabajo, avanzar materialmente, lo que sea, em, ha dado, sobre todo en literatura, uno incansablemente encuentra este tipo de historias de personas que avanzan hasta cierto momento y que se encuentran con una pileta vacía, para seguir con el contexto del cuento. Em, o con, justamente, con momentos de, sí, no sé si momentos, pero sí con personajes que ponen en evidencia las estructuras a través de su no deseo. Me explico de esto porque pienso en los personajes de Kafka, pienso en una historia que se llama Wakefield, en otra historia que se llama Bartleby, y por qué no en esta también, que es, por ejemplo, en Wakefield, es esta idea de un tipo que se va de la casa, dice que se va a ir a pescar 2 o 3 días y que la esposa no lo espere, que se quede tranquila, pero que él cuando se va se le cruza la idea, no se dice explícitamente, pero sí se muestra la idea de que qué pasaría si me ausento, piensa él. ¿Qué pasaría si yo, en lugar de irme 2 o 3 días a pescar, desaparezco? ¿Cómo se verá mi ausencia? Eso es lo que intuyo, lo que piensa este personaje. Y se termina yendo 20 años. Y en un momento el autor, yo lo voy a parafrasear, pero no me acuerdo exactamente qué era lo que decía, pero dice que en cuanto uno se mueve un, un par de centímetros del lugar que ocupa en el mundo enseguida lo rellena con otra cosa. Y que eso es lo que sorprende, porque en realidad es como dar la idea de que en realidad uno no ocupa un lugar tan importante, sino que eso se rellena y se rellena mucho más rápido de lo que uno piensa. Entonces eso se ve en Wakefield.
Y bueno, de cierta forma también ponen en evidencia como el esquema en el que estaba metido ese personaje. Y acá lo mismo, como, como plantea la historia Chiver, uno también ve como todo, ve cómo se pone en evidencia todo ese esquema en el que estaba metido, a través de, de las piletas, a través de las conversaciones con las personas, a través de, bueno, del alcohol, de todos estos signos, digamos, de todos estos símbolos. Y bueno, ya nos vamos acercando bastante al final. Em, Siguen apareciendo discrepancias. Él piensa en un momento que tomándose un whisky va a renovar sus ganas de seguir nadando. En un momento se encuentra con unos vecinos y dicen que ya no bebían desde la operación de Eric, dice, y que a él le sorprende que ve una cicatriz que tiene ese vecino, ese amigo, y que ya una cicatriz curada. Entonces a él le sorprende ver eso, porque dice que es como que uno piensa qué pasó en esos 3 años. Claramente la laguna mental de memoria está en esos últimos 3 años, que pasó algo eh, puede ser con las hijas, que puede ser con la esposa, bueno, con la casa, esto explícitamente se dice que se vendió la casa. Y bueno, después, ¿qué más? Hay un detalle que él dice al principio que dice que es que a él no le gustaban las personas que no se tiraban de cabeza a la pileta. Y en un momento, ya llegando al final, él en un momento se mete a la pileta a través de la escalera. Entonces ya es como la derrota total. El tipo que unas páginas antes decía que nunca en su vida se había tirado de otra forma que no sea de cabeza, de repente se mete así, ya no tiene fuerza ni para nadar en una pileta. eh, entonces era algo que claramente no se imaginaba. Y hay otra cosa que yo pensaba acá, que es la idea de que uno no puede imaginarse lo que no conoce. Directamente no puede. Pensaba en una parte de la película que no está incluida en el texto, esas líneas, digamos, pero a mí me parecen muy buenas a nivel literario de cómo describir un personaje a través de dos renglones. Le decía una amante que él tenía, le dice, vos sos un tipo que siempre tuvo un taxi cuando llovía y siempre tuvo una mujer en la cama cuando la necesitaba. Do you really think it's that easy? Of course, everything's always been easy for you, hasn't it? You could always get a cabin in the rain, a woman into bed. God knows I was easy enough to get. Entonces con esas dos cosas uno ya se da una idea del personaje socioeconómicamente, físicamente, a nivel de confianza en sí mismo, uno ya se imagina el estereotipo sin matices, por así decirlo, pero la idea, el 80% del personaje ya está ahí. Em, entonces, bueno, es una de las cosas que me llamó la atención. Después había otro detalle que es que en un momento decía que los camareros estaban al tanto siempre de la situación social de las personas para las que trabajaban. Que eso por ahí es diferente. Yo, por ejemplo, soy de Argentina y uno va a una fiesta, o probablemente tiene que ver con el lugar donde uno está socialmente parado. Tal vez de gente que tiene muchas propiedades o otra forma de vida, tal vez sea de esta forma. Pero yo en general, las fiestas que he ido, obviamente los mozos no están al tanto de qué es lo que pasa, no se conocen, no hay contacto entre los mozos y los invitados. Pero en este caso se decía que los camareros eran una especie de termostato social. Entonces, si había roce entre unos vecinos y otros, o entre ciertos invitados, los mozos se encargaban de hacerlo notar, o de no tratar, de tratar mal, o de ignorar a ciertos invitados. Y volviendo a esta idea de que uno no se puede imaginar lo que no conoce, cuando a él le decían, cuando yo decía esto de que él siempre tenía un taxi o que siempre había una mujer en su cama, es como que uno dice, bueno, está claro que él no se podía imaginar la ruina, porque nació, creció y vivió de una forma en la que todo estaba servido en bandeja. Entonces, por eso es que también uno piensa en el shock psicológico que puede representar la ruina para un tipo así, o lo poco preparado psicológicamente que estaba cuando, cuando él veía el día soleado, cuando él estaba tomando y se sentía vital, cómo se lo podría llegar a imaginar. Entonces, a mí se me venía también una historia de Voltaire, creo, que se llama algo así como Historia del Buen Bramín, no me acuerdo, es muy cortito, pero es como confronta la idea de la felicidad con la conciencia, por así decirlo. Dice que como un hombre, creo que era un hombre que se quejaba de una mujer que se la veía feliz, que siempre estaba sonriendo, pero que no se hacía preguntas, que ignoraba todas las cosas de la vida, según él.
Él decía que es mejor la, la infelicidad sabiendo o la felicidad ignorando. Que por lo menos es un cuento corto y plantea una dicotomía o sí, una especie de dicotomía que no tiene por qué ser de esa forma. No sé, no sé, por lo menos está esa idea, pero sí yo pensaba en esto de que una de las dos partes no puede elegir la otra. O que en otro caso leí el argumento de que si a la persona ignorante se le ofrece la idea de saber, probablemente elija saber, ser consciente, pero por una cuestión de esnovismo, de decir, bueno, aparentemente el conocimiento tiene mejor prensa, porque generalmente la propaganda del conocimiento se la hace a sí mismo, pero y en cambio la felicidad por ahí no tiene tanta prensa porque se la asocia con, con justamente o con ignorancia o puede ser que esté mal vista, sobre todo en esta época. Pero tal vez estoy diciendo estupideces, probablemente. Pero bueno, me hacía pensar en eso, de cómo una de las dos partes no puede imaginarse la otra porque no la conoce directamente. La persona que dice ser consciente o que conoce otra parte de la vida no se puede imaginar esa felicidad previa. O sería como esto que decía Pessoa, de que cuando era chico era feliz y nadie había muerto. Entonces esa inocencia no se puede volver a esa inocencia. Entonces uno tampoco la puede imaginar y ya está distanciado de ese niño que fue en algún momento. Que eso también es loco de imaginar porque uno pasó por ese lugar, uno fue esa persona, pero de repente en cuanto uno se dejó de serlo y lo ve desde afuera, ya no lo puede siquiera o apenas lo puede imaginar o anhelar, pero ya el recuerdo o esa imaginación ya está manchada por el anhelo y por la nostalgia. Entonces es irrecuperable. Y eso es lo que se llama inocencia, cuando uno ya lo mira de lejos. Que en este caso es justamente lo mismo. Es este tipo que, que todavía no... se puede decir que perdió la inocencia de grande, de adulto, pero que todavía no sabe exactamente qué pasó. Y hay un tema que a mí me parece central en este cuento, que es el tema de la confianza en uno mismo. ¿Qué es en sí la confianza en uno mismo? En algún momento leí que es la seguridad o la creencia de que uno es capaz de realizar lo que se propone. La creencia de que uno es capaz. Ahora, en este caso, tenemos un personaje que al principio de la historia, está repleto de confianza en sí mismo. Creo que puede con todo, está seguro de que también hay una, sí, correlación entre la idea que él tiene de sí mismo y la respuesta que el mundo le da, que eso va variando, porque el mundo le empieza a dar una respuesta que él no se espera, entonces él empieza a confrontarse con sus propias creencias. Después en un momento dice que, ¿por qué tenía la impresión de ver a Andrómeda, Cefeo y Casiopea en el cielo? Él conocía las constelaciones, ¿se ve? Las ve, pero no se correspondían con esa época del año. Entonces, desde esos detalles hasta el detalle de la cicatriz del amigo, detalles como el árbol, empiezan a hacerlo dudar de cierta forma de sí mismo. Es como cuando uno va preparado a cierta prueba, cualquier tipo de prueba, no sé. No es lo mismo que uno haya hecho, supongamos que va a una clase, no es lo mismo que uno haya leído todo, que haya hecho todos los ejercicios y que esté tranquilo, que tenga la conciencia tranquila de que puso todo su esfuerzo, a que uno vaya sin haber hecho nada. Entonces ya se expone a la posibilidad de preguntas, a la posibilidad de exponer, de poner en evidencia su ignorancia o su irresponsabilidad. Cosa que en este caso llama la atención, porque es un tipo que no sabe tampoco cómo volver a confiar en sí mismo. Porque tampoco sabe por dónde empezar, porque todo lo que encuentra en el mundo son discrepancias con lo que él creía. Bueno, al final, ustedes ya se lo estarán imaginando, o no, no sé. Recomiendo también la película, a mí me intrigaba ver cómo resolvían el tema de traspasar un argumento tan insólito al cine, digamos, a la pantalla grande. Pero la verdad que disfruté los dos, o sea, me parecen dos cosas totalmente distintas. A su vez, por ahí ciertas cosas que yo me imaginaba, de alguna forma, por haber leído el cuento, eh, una vez que uno ve la película, eh, ya no, ya no tiene la chance de imaginárselo de otra forma. Eso es por ahí no sé si no me gusta, pero se cierran como esas posibilidades. O también está bueno en el sentido de que uno confronta la forma en que se imaginaba las cosas con cómo se muestran después en las imágenes.
Pero la verdad que está muy bueno. A su vez, Chiver aparece en una escena, aparece hablando, cruza dos palabras, aparece un par de segundos ahí. Y bueno, también otra cosa que quería comentar es que vi de una graficadora, me sale, ilustradora, que se dedica a hacer gráficos justamente con este tipo de tramas. Y bueno, me encontré con un gráfico de justamente de nadador donde muestra la progresión del personaje desde una casa hasta la otra, hasta llegar a su casa, y que muestra creo que con estrellas iba mostrando cómo iba perdiendo la confianza. 5 estrellas era confianza intacta, 3 estrellas era menos confianza, y bueno, cuántas copas iba tomando, qué le pasaba en cada casa. No sé, está bueno como para esquematizarlo, yo lo vi, la verdad que me gustó bastante. Algo que también vi es que decían que la historia era una especie de alegoría de la vida de una persona, de cómo al principio representaba la infancia, después la adultez, después la vejez y la muerte, con cosa que a mí en lo particular no me pareció una interpretación necesaria, aunque sí interesante, pero no necesaria. Em, Tal vez porque mientras lo leía o cuando lo terminaba de leer, me imaginaba que eso tranquilamente puede pasarte a mediana edad, te puede pasar a los 20 años, a los 30, a los 40, y que no necesariamente tiene que ser la vejez. No necesariamente uno se tiene que ir de este mundo de esa forma, aunque así se lo planteé en este cuento. Em, pero bueno, a mí me gusta más la interpretación de una persona que se desengaña, por así decirlo, a mediana edad y que después tiene que resolver cómo llenar esa pileta vacía o cómo esquematizar su vida de una forma distinta a la que la había esquematizado toda su vida. Si tiene fuerza también, porque esa es otra cosa, es como decir, bueno, si toda la vida que viví hasta este momento fue un engaño, como le pasó a este tipo, y lo perdió todo, eh, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar? Porque no hay una boya, no hay un punto cero a partir del cual pueda empezar a construir. Entonces, eso en ese sentido me pareció una interpretación más curiosa. There's one thing I could do. I could get down there and make believe I'm swimming across the pool. But that's kind of cheating, isn't it? Well, not if I did all the strokes exactly as if I were doing them in the water. Hey, that's a good idea. Let's do it. Hey, you got pretty good form. I suppose it doesn't count, though, because there's no water. Well, for us, there was. But that's a lie, isn't it? No. You see, if you make believe hard enough that something is true, then it is true for you.